deontología profesional la propagación de bulos y fake news. Basta con no mentir. Para mentir hay que tener mucha cara dura. En Estados Unidos, en el año 2021, la llamada industria del bulo facturó al menos 26.000 millones de dólares. El bulo es un producto. Si ampliamos el foco, veremos una estrategia de manipulación de la opinión pública. Me conformo que con mis impuestos, por lo menos no financiar públicamente a profesionales de la mentira, que se hace de manera intencionada. Oki Diario tiene una presencia 10 veces más que El País, que el diario más leído. Toda la manipulación y todas las mentiras la ejercen los mismos. Yo no he visto bulos contra Aznar, no he visto bulos, bueno, ni siquiera se puede decir la verdad de ellos. Fijaros lo impresionante de que una periodista haga su trabajo, la sorpresa que ha creado cuando sería lo normal. Alberto Núñez Feijóo en esa entrevista me dijo una mentira que había estado repitiendo continuamente durante la campaña electoral. Pues yo creo que hay una manada de periodistas que están deseando salir en tromba para que tú no vuelvas a salir. Y te aseguro que si mañana gana el PP porque hay una moción de censura, tú estás en la calle el lunes. ¿Importa? ¿Va a tener trascendencia? ¿Se puede luchar contra ello? Hoy en día nosotros podemos señalar a otro medio de comunicación y decir esta noticia no puede entrar en el relato de la actualidad porque es un bulo y es mentira. La situación es muy complicada. Ese 15M del periodismo lo tenéis que liderar desde el periodismo. Yo de mi cadena no puedo hablar. No se puede decir Ferreras y lo entiendo. No, ¿hay algún gilipollas que se pueda subir a un barco con un narcotraficante y decir que no lo sabía? Esto es el comienzo de una nueva fase para esta organización y estoy convencido de ello, compañeros y compañeras. Queridas compañeras y compañeros, afiliados y afiliadas del Sindicato de Periodistas de Madrid, representantes de los comités, amigos de la profesión o simplemente aquellos que os hayáis acercado hoy a pasar el día con nosotros en el 25 aniversario de este sindicato. En primer lugar, un sincero agradecimiento por venir y por formar parte de esta convocatoria, tanto por mi parte como por la parte de toda la Junta del Sindicato de Periodistas de Madrid. Es un honor dirigir esta organización y presentar hoy estas jornadas. Como muchos sabéis, mi salud no ha acompañado al mandato que asumí en el año 2023. Y aunque el bache sigue muy presente, no podía dejar de estar hoy aquí por mi deber como secretario general con todos aquellos y aquellas que decidisteis que ocupase este papel. Aunque no necesitáis que os lo recuerde, porque de sobra lo sabéis, nuestra profesión atraviesa desde su origen la precariedad, el maltrato por parte de instituciones y empresas, la mala praxis de algunos y el uso torticero de la información para los intereses de otros, en un juego de malabares que a menudo escapa el del rigor, la honestidad o la valentía que requiere ser periodista. Pero también es, quizá, la profesión más importante para el saneamiento de una democracia. Ya decía Gabo que, aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el de periodista. Sin más dilación, recordaros que hoy tendremos con nosotros dos ponencias, una clave sobre el sindicalismo de ayer, hoy y siempre, que es la que tenemos aquí presente y con la que daremos comienzo a las jornadas, otra sobre la desinformación y los bulos en las nuevas plataformas digitales, y no solo en las nuevas plataformas digitales, que ha cogido además especial relevancia tras la crisis de la Dana y la barbarie mediática que todos habréis visto. También tendremos la grabación del podcast No obstante con Manuel Rico y para finalizar una actuación del cantautor Ismael Serrano. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy aquí, tanto a los afiliados como a aquellos que simplemente os habéis prestado a acompañarnos en esta jornada tan importante, en este 25 aniversario del Sindicato de Periodistas de Madrid, en el que queremos abordar los principales retos que atraviesa hoy nuestra profesión. Durante la mañana hemos tenido una mesa excepcional en la que hemos podido abordar lo que tiene que ver con el sindicalismo, con la función precisamente de nuestra organización y con, digamos, la antesala de la organización durante todos estos 25 años en los que se han ido conquistando derechos. En la mesa de ahora, no por ello menos importante, vamos a tratar los bulos en las redes sociales, las nuevas plataformas digitales, pero también la desinformación, que es transversal a distintas plataformas, tanto en el mundo virtual como, lamentablemente, en los medios de comunicación convencionales. Lo hemos visto precisamente a razón de la crisis de la Dana, de la catástrofe, en la que hemos visto cómo se expandían los bulos, cómo la desinformación ocupaba los titulares de algunos medios de comunicación. Incluso periodistas reputados hablaban de cientos de muertos, especulando sobre la tragedia que después todos hemos ido conociendo, sin saber ni siquiera las fuentes oficiales que había a este respecto. Vamos a tratar lo que yo diría que es el principal melón de nuestra profesión hoy día, y vamos a abordarlo además con una mesa excepcional de la que estoy profundamente orgulloso y de la que la Junta del Sindicato de Periodistas estamos conmovidos de que nos acompañéis hoy aquí, de que podamos charlar con vosotros y con vosotras. Voy a presentaros. En primer lugar, tengo a Carlos Elías a mi izquierda. Carlos Elías es catedrático de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y es titular de la cátedra europea John Monnet, Disinformation and Fake News. Un placer contar hoy contigo, Carlos.
Hoy contamos también con el divulgador contra la desinformación, analista y director de Pandemia Digital, compañero además de hace ya un tiempo en esta batalla en las redes sociales y en el mundo del streaming, Julián Macías. Julián, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Igualmente tenemos a Silvia Inchaurrondo, que como todos sabéis es de sobra conocida. Silvia es presentadora de La Hora de Televisión Española, es periodista y además en la cuestión de la desinformación sabe un poco, por lo menos en lo que refiere a aquella entrevista célebre al candidato popular Alberto Núñez Feijóo, de la que luego podremos hablar. Silvia, es un placer que nos hayas hecho un hueco y que estés hoy con nosotros acompañándonos en esta jornada. El último, y no por ello menos importante, José Miguel Monzón, el gran Wyoming. Decíamos antes en la comida que fue de las primeras entrevistas que hice en mi vida como periodista, teniendo 13 años. La primera seguramente que hice al gran Wyoming, teniendo 13 años. O sea, sí que es un honor tener al presentador y conductor del programa El Intermedio, que todos aquí presentes le conocéis. Un honor, gran Wyoming. José Miguel, además, es médico, humorista y, bueno, ya sabemos que es conductor de televisión. En la mesa que tenemos hoy aquí presentes, en un inicio la íbamos a dividir por dos fases, en la que tanto Carlos como Julián iban a abordar propiamente lo que refiere solamente a las redes sociales y después, junto a Silvia y junto al Gran Wyoming íbamos a abordar lo que tiene que ver con los medios tradicionales, ¿no? Por la propia precisa representación que hacen hoy aquí en esta mesa. Pero en primer lugar voy a lanzar una pregunta que yo creo que vale para todos los aquí presentes, que tiene que ver con cómo enfrentar desde la deontología profesional la propagación de bulos y fake news cuando el periodismo hoy está también sujeto a estas demandas del algoritmo. Cuando vemos cómo plataformas como X, por ejemplo, son dominadas por un magnate como Elon Musk, que además está viendo precisamente una huida hacia otras plataformas digitales, bueno, que precisamente en el espectro ideológico en el que se mueve, los bulos y las fake news son parte de su acción política. Voy a empezar por quien quiera coger primer turno. Carlos, que además es catedrático y experto en esta materia. Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a este acto. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí escuchándonos. Y claro, desde la universidad, yo fui periodista también, y ahora desde la universidad nosotros intentamos pues, poner luz un poco con el método científico respecto a esto, ¿no? Y ¿cómo un periodista puede enfrentarse a esto? Pues es muy difícil. Lo estuvimos viendo, por ejemplo, ahora en La Dana, con lo que pasó con algunos bulos que han sucedido. El problema del periodista, el periodista tiene deontología profesional. O sea, un periodista al final tiene que decir, bueno, mi profesión, igual que la de médico, igual que otras muchas, tiene una deontología. Alguien que es un comunicador en general, la comunicación es todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues cuando nosotros tenemos una información que está saliendo en las redes, por ejemplo, lo del parking de Bonaire, claro, el periodista, como no tiene la confirmación, no lo puede decir porque tiene que tener la confirmación. Y entonces aparece gente que no tiene esa deontología porque no la necesita, porque no está en su profesión esa deontología, y entonces le cuesta, por ejemplo, verificarlo, y entonces al final sale más tarde. Claro, ahí tenemos nosotros un decalaje que nos cuesta para incorporarnos en el sistema. Y luego tenemos otro problema con las redes sociales, y es que antiguamente, bueno, cuando estudié, sabíamos perfectamente lo que era una fuente y lo que era un medio de comunicación de masas. O sea, pues un medio de comunicación de masas era un medio de comunicación a la masa. Y una fuente era alguien a quien tú preguntabas. ¿Qué sucede ahora con alguien que tiene muchísimos seguidores en las redes sociales? Muchos más, a lo mejor, que un medio de comunicación. Pues Trump, antes de que lo echaran de Twitter, y ahora tal, cualquier Cristiano Ronaldo, no vamos a hablar de un político, sino Cristiano Ronaldo tiene muchísimos seguidores, muchísimos más que los medios de comunicación, que Marca o que tal. ¿Qué es Cristiano Ronaldo? ¿Una fuente o un medio de comunicación de masa? Ahora bien, mientras que un medio de comunicación que tiene periodistas y que en él trabajan periodistas, tiene una deontología, y como yo siempre digo, la función de un periodista es buscar la verdad y hacerla pública. Una persona como Cristiano Ronaldo, con todos mis respetos, esa no es su función en la vida, o la función de un actor o de un político. Su función no es buscar la verdad y hacerla pública. La función del periodista sí. Y en ese sentido, bueno, pues ahora estamos en un entorno complicado
en el que la función del periodista se hace mucho más compleja. No sé si quieres que hable más o... Me respondes bien a la pregunta. Y además, aprovechando lo que comentas justo sobre lo que refiere a las redes sociales y a cómo se ha democratizado el espacio público, ¿no? El espacio de debate público. Ahora cualquiera puede ejercer como comunicador y, por lo tanto, eso trae ventajas, es decir, evita que haya un monopolio de la información, pero también, de otra parte, pues puede suponer la propagación de bulos y fake news, ¿no? No sé si quieres que... Bueno, a ver, es que yo siempre digo que lamentablemente, tenemos una cultura, vamos a decir, cristiana, en la que da la impresión de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. No lo sé, yo lo que sí sé es que el cerebro humano no es perfecto. El cerebro humano no está hecho ni para la justicia ni para la verdad. El cerebro humano, como yo digo, está hecho para optimizar energía bioquímica y básicamente ahí tenemos lo que se llama un sesgo de confirmación. Es decir, nosotros queremos creer aquello que confirma nuestra idea previa. Y esto viene de cuando estábamos y en la época del cazador-recolector. Al final, ¿qué sucede? Pues que si yo, por ejemplo, pienso en algo y estoy en esa tribu, a mí no, un medio de comunicación, vamos a decir, serio, tradicional, lo que nosotros llamamos legacy media, ¿no? Me dice lo contrario, yo no lo voy a creer, yo creo en esa tribu. Uno de los elementos que estamos investigando en la universidad es algo que a lo mejor a la gente le parece muy tonto que gastemos tiempo en esto, son los terraplanistas. La emergencia de qué saca a alguien con ser terraplanista. Y básicamente lo que saca es estar en una tribu que se cree y que le apoya, porque a lo mejor en el resto de su entorno no lo hace, y las redes sociales lo que hace es incrementar ese elemento. Es decir, yo soy de un pequeño pueblo de Tenerife que tenemos 20.000 habitantes. A mí, estadísticamente, a mi pueblo le tocaba un terraplanista. Pues ese estaba solo antes, ¿no? Ahora se une con todos los de Tenerife, con todos los de Canarias, con todos los de España, con todos los de Europa y con todos los del mundo. Es que son muchos y si tú estás en esa burbuja, lo que nosotros llamamos echo chamber o cámara de resonancia o de eco, tú solo estás en este mundo y no te interesa el otro. Y por eso lo estamos analizando porque digo, si esto es así, imagínate en otra cosa que es más complicado de verificar, ¿no? Y claro, ese fenómeno nos interesa mucho y las redes sociales lo amplifican. Yo no estoy de acuerdo en que el bulo o la desinformación o las noticias falsas son de ahora, son nuevas, siempre han existido. Lo que cambia justamente es la posibilidad de que cualquiera la pueda hacer, de que hay esas cadenas que inmediatamente te metes en esa burbuja y eso hace muy complicada la situación. Ahora bien, sinceramente creo que la única manera de luchar contra esto es el periodismo. Son las razones del periodismo. Yo siempre cuento que, bueno, históricamente, a final del siglo XVIII, a principios del siglo XVIII y finales del XVII, en 1662 se creó la Royal Society, que es la primera institución científica del mundo. Y en 1704 fue el Daily Courant, que es el primer periódico que era periódico de cada 24 horas y nos cambió la noción de tiempo, porque hasta ese momento eso de que las noticias al día siguiente se quedan viejas no existía. O sea, el ser humano tenía otra noción de tiempo. ¿Bien? ¿Por qué sucedió eso? Porque en ese momento la humanidad consideró, en concreto más en Europa, que tenía que tener dos, vamos a decir, elementos mentales para buscar la verdad. El periodismo y la ciencia tienen el mismo objetivo, buscar la verdad y hacerla pública. Los dos, además, necesitan lo mismo, que es curiosidad. La curiosidad, sabéis que fue pecado mortal, la curiosidad en la Biblia, por culpa de Eva, la curiosidad de Eva y todo el follón que pone la Biblia, etcétera, ¿no? En español tenemos un refrán que dice la curiosidad mató al gato. Mi estado de WhatsApp, para los que tengan mi móvil, pone la curiosidad salvó al gato. La curiosidad es importante en la ciencia y el periodismo y también tenemos el mismo objetivo, buscar la verdad y hacerla pública. Eso creo que ahora ya parece que hay una cantidad de gente, de población, de ciudadanía, en que ya no le interesa y eso también es preocupante. Pero tenemos que estar ahí, porque hasta ese momento la verdad venía de la Biblia. Y justamente, venía de la Biblia hasta tal punto que en el juicio de Galileo, una de las cosas que se planteó fue que el Sol no podía estar en el centro del sistema solar
porque Josué decía en la Biblia que él había mandado a parar el sol. ¿Y cómo lo había mandado a parar si según Galileo estaba quieto, inmóvil en el centro y la Tierra era la que giraba? No, tenía que estar en la Tierra. Entonces, ahí es un problema. Y bueno, pues es eso, no quiero extenderme más. No te preocupes que va a haber tiempo, tenemos tiempo para extendernos. Le voy a dar turno en orden a Julián en este caso, porque, claro, abordamos precisamente el conflicto entre las redes sociales y entre los medios de comunicación mainstream. Julián, tú diriges un medio de comunicación estrictamente digital, no provienes además de la profesión periodística como tal, pero sí te has dedicado fundamentalmente a desmontar bulos, a desmontar la desinformación y a montar precisamente, bueno, pues un gabinete contra la desinformación, ¿no? ¿Crees que también puede existir una especie de conflicto de intereses entre los medios mainstream y estas plataformas digitales para generar el falso debate de que solamente los bulos, las fake news, la propagación de mentiras se produce en ese mundo digital y no también en medios de comunicación mainstream? Bueno, sí. Lo primero, que Pandemia Digital es un pseudomedio, ahora que está tan de moda esa palabra, pero a diferencia de pseudomedios que difunden desinformación, que reciben cientos de miles de euros, no solamente privados, sino sobre todo, y más preocupante, público. En 3 años que llevamos emitiendo hemos recibido 0 euros públicos y 0 euros privados, de lo cual, de una manera u otra, también me siento orgulloso que sea así, pero sí que es un diagnóstico del interés público y privado en permitir y potenciar que la mentira sea una herramienta de uso político y comunicativo. Obviamente no hay barcos estancos de que la desinformación venga en redes o vaya en medios digitales. De hecho, el 99% de las campañas de desinformación son de triple capa, son mediáticas, entendiendo mediáticas como medios tradicionales, son digitales y son políticas. Incluso tienen una cuarta pata, incluso de esta deriva política, que acaban con manifestaciones de la sociedad civil o acciones judiciales de la UFER. Aquí el problema yo creo que viene un poco de parte, ¿no? Creo que hay una diferencia, ¿no?, de los intereses de la ciudadanía en cuanto al derecho a la información veraz que tiene con los intereses de los medios tradicionales, entendiendo medios tradicionales, televisión, radio y prensa de papel, que necesitan obligadamente un socio capitalista. Y claramente los intereses de ese socio capitalista son muy diferentes a los intereses de los potenciales lectores o oyentes, ¿no? Entonces, creo que tanto en la parte privada como en la parte pública creo que ha sido bastante obsceno. No sé, ahora que se cumplen 20 años, ¿no?, del 11M, pues yo creo que es un ejemplo de cómo transversalmente se fue cómplice en cierta parte, evidentemente, hay protagonistas, pero hay todo un instrumento mediático, tanto de los medios públicos como de los medios privados, de contar una realidad paralela. Y eso nos ha ido acompañando en el tiempo. Y creo que las redes sociales, incluso Internet, fue un espacio de democratización, no solamente a la hora de elegir cómo informarnos, sino sobre todo de poder comunicar. Incluso el 15M, el tema de las redes sociales fue muy importante porque hacían un contrapoder comunicativo. La gente se empezó a organizar en redes sociales para demostrar que lo que estaban contando los telediarios era lo contrario de lo que estaba pasando. Así que este pulso siempre ha ocurrido. Y obviamente, como estamos hablando, el periodismo, por desgracia, uno cuando estudia periodismo, yo entiendo que el 99% lo hace por vocación, con un interés de informar a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo, pero cuando entra en el mercado laboral, y esto creo que se sigue pasando, se premia más la mentira que la verdad, o esos intereses diferentes a la ciudadanía, y sí en pro de esas élites económicas que tratan de articular relatos o relatos paralelos, verdades paralelas, que hacen que odies a cualquier movimiento que vaya en favor de los intereses de la mayoría y que siga perpetuando o aumentando los privilegios de esa élite que tiene la capacidad de financiar medios, partidos y ahora redes sociales, ¿no? El tema de bots. ¿Qué es lo que ocurre? Creo que Cambridge Analytica podría ser un punto de inflexión, es decir, yo creo que en gran parte ha habido, en la derecha internacional, ha habido un cambio de paradigma, por más que sean los mismos financiadores. Hablo de Atlas Network, que me alegro que fui el primero que empecé a hablar de Atlas Network, pero ahora, no tanto en España, pero sí en otros países, se está hablando bastante. Y esta red
porque hay que hablar también de la financiación, ¿no? Es decir, que hay mucha financiación de la mentira se premia no solamente los algoritmos que están en propiedad de las empresas o las personas más ricas del mundo y que tienen unos ciertos intereses diferentes a la mayoría. Creo que es importante también delimitar que esa financiación de la mentira, comprando políticos, medios y ahora redes sociales, pues siempre ha tenido una impunidad total, ¿no? Es decir, a día de hoy, no sé, por darte un dato, ¿no? Tampoco quiero aburrir, pero un dato clave es, por ejemplo, José María Aznar, que ahora que está el tema de la DANA y se está hablando de todas las desgracias y cómo se articularon mediáticamente, ¿no? El Jazz 42 o el tema de los hilillos de plastilina del Prestige, bueno, todo eso, este señor nos mintió de manera brutal y que, aunque todos sus ministros hayan estado en procesos judiciales, él tiene un manto de protección impresionante, ¿no? El tema judicial también es un elemento clave en toda esta estrategia y precisamente él es la figura clave en la financiación de la desinformación como herramienta política y en la articulación de América Latina de una derecha que, digamos, articula una élite económica que, después de la Operación Cóndor, pues cambia de estrategia intentando controlar los jueces y los medios de comunicación y esa élite económica, ¿no? Hay una organización que es el Instituto Atlántico de Gobierno, pues por donde han pasado Piñera, Uribe, bueno, digamos, toda la derecha tradicional de corbata clásica. Y precisamente, digamos, con la campaña de Donald Trump, ¿no? Donde se empiezan a segmentar información, empiezan a tener relación con Meta, en este caso con Mark Zuckerberg o con Peter Thiel, que es el socio capitalista de Facebook, empiezan a usar todos esos datos, hasta 25.000 datos de 70 millones de lectores, y claramente el nuevo paradigma de la importancia cada vez más capital de las plataformas digitales es que lo que potencia el algoritmo es el odio y, digamos, la reacción negativa, no todas las emociones negativas. Entonces ahí hay un traslado que creo que es clave, tanto Esperanza Aguirre, ¿no? Financiando durante 3 años a Abascal, como el que era el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, Bardají, entrando en la directiva de Vox y articulándose con precisamente los propietarios de Cambridge Analytica, Steve Bannon, y como jefe de campaña con la Casa Blanca, ¿no? Con Donald Trump. Y ahí se empieza a articular dándole el relevo de esa derecha que ahora sí, aunque antes lo hubiera usado la mentira, pero en medios, en el control de medios, ahora usa la mentira y el odio con las redes sociales, usando bots y usando un montón de cuestiones, ¿no? Yo muchas veces digo lo de dato mata relato, pero en realidad el relato mata el dato. Y las emociones siempre vamos a actuar, y creo que ahora con la DANA es obvio, evidente, claro, lo fácil que es colar mentiras y usar el odio de la gente y la rabia para articularlo. Lo único que falta es falta de escrúpulos, ¿no? Dinero y falta de escrúpulos. Entonces estamos en un nuevo paradigma en el cual creo que precisamente desde el periodismo, y la verdad es que Silvia creo que es un claro ejemplo, que fijaros lo impresionante de que una periodista haga su trabajo, la sorpresa que ha creado cuando sería lo normal, ¿no? Y aparte no fue la primera vez que lo ha hecho, sino que lo ha hecho en diferentes cadenas que ha trabajado. ¿Hasta qué punto lo que debería ser normal es como algo que aplaudir y que valorar? Y que, bueno, ciertamente hay que valorarlo, pero eso también creo que hace falta una autocrítica, porque precisamente todo lo que tiene que ver con la desinformación y el odio en redes sociales, incluso políticamente o mediáticamente, se premia, ¿no? Yo veo el tema de los tertulianos y me sigo preguntando por qué María Jamardo está en todas las televisiones a todas las horas cuando ha dicho que los nazis no eran tan malos y que los bombardeados de Guernica no eran tan buenos. O José Félix Ramajo, que a todo lo que hay alrededor de Israel son terroristas, son basura humana y hay que exterminarlo. Bueno, esto es lo que se está potenciando y en muchos casos, te vuelvo al ejemplo de pandemia digital. Además, Julián, sin además, efectivamente, mencionabas el caso de Silvia, sin que el presentador diga, oye, esto es una barbaridad. Es decir, esta declaración no puede tener lugar, ¿no? Bueno, es que el modelo, yo creo que precisamente con Esperanza Aguirre y la Televisión Pública de Telemadrid, ahora vemos que son un poco los comunicadores de la batalla cultural mediática en torno a Vox o los espacios alrededor de Vox, que usa la mentira y el odio como principal herramienta, porque funciona, es un método científico, que aquí está la clave. Si estamos esperando que el sentido común de la gente vaya a reaccionar, ¿no? Estamos viendo que si no hay mecanismos periodísticos o del Estado o incluso legislativos que en vez de frenar
la realidad es que se está potenciando, se está premiando a quien es profesional de la mentira, pues obviamente nos lleva al desastre. Y podemos poner cualquier ejemplo en muchos países, pero incluso, ¿no? Yo muchas veces esto lo llamo Operación Cóndor 2.0, cómo se repiten exactamente mismos argumentos, mismas palabras, mismas estrategias, el control de medios, ahora el control de redes sociales, pero ciertamente, y creo yo incluso, ¿no? Ahora que el Gobierno posiblemente está poniéndolo, ¿no? como en primera línea de sus discursos y que hay que hacer algo, yo simplemente me conformo, fíjate si soy poco ambicioso, que con mis impuestos no se financie a personas que se levantan a las 7 de la mañana para ver cómo pueden mentir, porque hay que diferenciar entre misinformation y desinformation, es decir, la gente que crea desinformación intencionadamente como método de trabajo y la gente que la difunde no intencionadamente. Entonces, creo que ahí hay que hacer diferencia y sobre todo creo que hay que hacer algo, por poco que sea, ir, o por lo menos no financiar públicamente a profesionales de la mentira, que se hace de manera intencionada. Muchas gracias, Julián. Por alusiones, Silvia, bueno, te hemos mencionado también en esta tertulia que estamos teniendo y precisamente lo que pasó con el candidato popular en aquella entrevista en la que tuviste la oportunidad, bueno, de hacer periodismo, ¿no? Y de desmontar la mentira que estaba propagando y que aquello tuvo de hecho un impacto, ¿no? Después en la propia campaña electoral y probablemente en el resultado de esas elecciones. No es la primera vez que lo hiciste ahí, es decir, ha habido más ocasiones, como bien decía Julián, y hemos visto circunstancias, por ejemplo, con una entrevista a la propia embajadora de Israel, donde también has desmontado muchas de las falsedades que se han ido repitiendo en medios convencionales. En primer lugar, te quiero preguntar por qué esto no es más común, es decir, por qué esto no es algo a lo que estemos acostumbrados en los medios de comunicación tradicionales con cierta frecuencia, y también, de alguna forma, si existe una dificultad técnica para hacer esto, ¿no? La pregunta sobre la necesidad de verificadores, ¿no? Si son, digamos, relevantes la utilización de verificadores en los debates electorales, por ejemplo, que desmonten los bulos que los candidatos políticos vayan propagando, o si aquello supone, pues, bueno, una dificultad técnica que impide que eso se pueda establecer en, no sé, en un plato de televisión o en un programa como el tuyo. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en esta mesa con estos compañeros cuyo trabajo he seguido desde hace tantísimos años y en una fecha tan importante para el sindicato. La verdad han salido cuestiones muy interesantes y la de los verificadores es una de ellas, ¿no? A mí me gustaría, antes de nada, dejar algo claro, sobre todo para que los propios propagadores de bulos no nos las sigan colando. Nos han enseñado a estudiar el bulo como un fenómeno en sí mismo. Un fenómeno que provoca un discurso de odio, que provoca polarización. Realmente, por ser claros, es una obviedad, pero el bulo es un producto, no es un fenómeno. El bulo es un producto de una estrategia de manipulación de la opinión pública con fines políticos y económicos. Con lo cual, para no sobredimensionar, digamos, la visión del entorno digital y la importancia de las redes sociales y los medios digitales, antes de nada yo creo que habría que subrayar esta obviedad para que no nos la sigan colando. El bulo es un producto. Si ampliamos el foco, veremos una estrategia de manipulación de la opinión pública. Si a mí me preguntasen si estamos mejor que hace unos años, digo, por arrojar un poquitito de luz en todo este debate, porque es cierto que estamos rodeados de bulos, de mentiras, también estamos rodeados de información honesta y de información que se está abriendo camino. Si pensamos en el franquismo, realmente el monopolio de la información y de la desinformación prácticamente la tenía uno o dos medios de comunicación. Si pensamos en los años incipientes de la democracia, veremos que se seguía desinformando efectivamente y que se seguía informando por un grupo de medios muy pequeños. Si nos ponemos en los años 90, entenderemos que ese monopolio de la desinformación y de la información, porque seguía habiendo desinformación, lo tenían un puñado de medios, de grupos de comunicación. El gran cambio que yo veo ahora es que podemos mirar a los ojos de esos grandes emporios de la comunicación y ponerlos colorados porque nos están mintiendo. Y podemos hacerlo sin que eso se nos lleve por delante, con lo cual sí, estamos avanzando, aunque desde luego quede mucho por hacer.
Ha salido la cuestión de los verificadores. La cuestión de los verificadores es una realidad que encierra el propio bulo. Es decir, cuando un producto como un bulo cobra fuerza, nos convencen al resto de que necesitamos verificadores. ¿Cómo que verificadores? Los medios de comunicación tradicionales somos suficientes para decir que una noticia que corre como la pólvora es una mentira. Pero nos han convencido de que se necesitan verificadores. Lo digo porque estamos dando por hecho realidades que tenemos que parar y tenemos que pararlas cuanto antes. Y si seguimos viendo el bulo como un producto, no lo conseguiremos. O sea, el bulo no es un fenómeno, el bulo es un producto y es un producto de una estrategia muchísimo mayor. ¿Qué interés puede tener alguien en secundar un bulo? Pues es un interés en muchas cuestiones, en muchos casos, es un interés político y es un interés económico. Revisaba esta mañana algunos datos, se puede hablar de la industria del bulo, de la industria del bulo porque es multimillonaria. Según un informe de NewsGuard y de Comscore, en Estados Unidos en el año 2021 la llamada industria del bulo facturó al menos 26.000 millones de dólares. Es decir, no es algo casual, es algo que provoca el enriquecimiento de muchos de los actores que generan, difunden y dan legitimidad a ese bulo. Con lo cual, habría que empezar a dejar de pensar en el bulo como una cuestión blanca, como una marca blanca. No, no, no. Es una cuestión planificada con el objetivo de hacer cambiar desde el estado social de la gente, desde el estado mental, el estado de ánimo social, que es importantísimo, desconectarlo de todas las autoridades y de todos los argumentos de autoridad, generar el desconcierto y provocar que en una sensación de caos total, absoluto, donde nada se puede hacer, aquellos que han propagado y que han creado el bulo consigan una rentabilidad política o económica. El bulo ha existido toda la vida. Toda la vida. Es uno de los principales elementos de la propaganda desde hace siglos. Lo que sucede es que ahora podemos verlo, podemos identificarlo y la inmediatez de las redes sociales permite que lo detectemos y lo denunciemos en directo. Con lo cual, sí es cierto que estamos rodeados de bulos, pero para evitar caer en el desánimo, yo creo que se puede plantar cara y plantar batalla. ¿Cómo? Es muy difícil y probablemente habrá 50.000 caminos, sinceramente. Yo, después de reflexionar mucho sobre el bulo y sobre cómo podemos combatirlo, creo que se puede hacer básicamente al menos dos cosas. Ya digo, hoy habrá muchas más. Pero creo que hay que dar la batalla por la credibilidad y creo que hay que ganarla. ¿Quiere decir que no nos vayamos a confundir? No, los periodistas nos confundimos y cometemos errores, pero no tenemos mala fe. Si tenemos la mala fortuna de cometer un error, tenemos que disculparnos y decir, ha sido un error, lo sentimos, la información correcta es eso. Punto. No es un bulo. Es una información que se nos ha colado, que no nos hemos dado de forma correcta y que corregimos. No hay mala fe. Y segundo, yo creo que tenemos que cuidar, tenemos que defender a los compañeros que lo están haciendo bien. ¿Y cómo les defendemos? Pues tenemos que crear las condiciones económicas y salariales para que sigan informando en la libertad que lo están haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, cada vez que alguien les señale por hacer las cosas bien, tenemos que salir en tromba a defenderles. Porque solo así vamos a salvaguardar el periodismo y aquellos periodistas que defienden la profesión de los bulos de todos aquellos que les señalan precisamente por hacer su trabajo. Los verificadores, me preguntabas. Sí, muy bueno, difícil, es una realidad que viene con el bulo. Las entrevistas donde uno hace lo que tiene que hacer. Es cierto que yo lo he hecho siempre. A mí me sorprendió tanto, como al resto del país, que fuese noticia, que se hiciese eso. De hecho, yo salí de esa entrevista sin pensar que había pasado nada raro. Yo me senté y seguí. No había hecho nada extraordinario para mí. ¿Qué sucedió? Que Alberto Núñez Feijóo en esa entrevista me dijo una mentira que había estado repitiendo continuamente durante la campaña electoral. No es que yo fuese una periodista muy rápida y lo captase en ese momento. No, no, no. De hecho, si uno ve las imágenes de la entrevista, yo miro un papel porque en ese momento no me creo que me esté reproduciendo el mismo bulo, la misma mentira que había dicho durante la campaña electoral a otros compañeros. Claro. Y cuando vi que me la estaba intentando colar, le dije, pues no, no es cierto. No es cierto. Si en ese momento Alberto Núñez Feijóo hubiese dicho, bueno, pues es cierto, tiene usted razón, pero vamos a seguir avanzando,
pues podríamos haber entendido que no tenía el ánimo, digamos, de mentir. Pero no es lo que hizo. Pero sí, a mí me sorprendió tanto como al resto del país y al resto de la profesión que esto fuese noticia. Muchísimas gracias, Silvia. Le voy a dar a Por Wyoming. alusiones yo también. Justo precisamente Wyoming, te quiero preguntar cómo manejáis de alguna forma en un programa como el tuyo, como el Intermedio, esa delgada línea entre el entretenimiento y el rigor periodístico, ¿no? Es un programa en el que hay información, pero en el que también hay humor, ¿no? Y cómo precisamente, digamos, se puede combatir la desinformación con formatos como este, ¿no? Con formatos en los que efectivamente, pues quizá alguien podría decir que se puede trivializar, ¿no? Con determinados acontecimientos, aunque en el caso del Intermedio en ningún caso es así, ¿no? Pero ¿cómo surfeáis esa fina línea? Bueno, en primer lugar yo quería decir que yo aquí soy el conjunto complementario. Yo no soy periodista. Bueno, eres médico, ¿no? Y dado los tiempos que corren, como dijo Carmen Amaya cuando volvió después de una gira a Estados Unidos en los años 40, que dijo, ¿ha aprendido usted inglés? Carmen dijo, no lo permita Dios. Bueno, pues después de lo que había visto aquella mujer, ya no lo permita Dios. Yo en realidad yo no soy periodista, aparezco como periodista porque trabajo en los medios de comunicación y de hecho he escrito cientos de artículos, porque a mí, si me dicen que opine, yo es que como no puedo estar callado, me gusta. Pero, a ver, a mí me ha pasado una cosa y es que con este programa que está muy conectado con la actualidad y que está dando información permanentemente, yo vengo del mundo del entretenimiento. A mí me ha ocurrido una cosa y es que probablemente al no ser profesional y no haber estudiado periodismo y una serie de cosas, yo no estaba protegido contra esta sobreinformación que me ha llovido. Yo hablo con la directora del programa y yo sí entiendo, por ejemplo, yo estoy de medicina y a mí sí que me da igual, si hay que rajar a alguien, pues es un cuerpo operatorio y da igual que sea Esperanza Aguirre o un obrero de la construcción, porque lo que es un apéndice. Pero aquí no. O sea, yo llego a casa y vengo realmente jodido y yo veo que los otros van tan contentos. O sea, a mí la información me afecta. Yo soy absolutamente permeable. Entonces, con respecto a lo que... Voy a aprovechar para corregir tonterías que aquí se han dicho desde la razón. No, te quería decir que, por ejemplo, has hecho un comentario que no estoy del todo de acuerdo, que ha dicho... bueno, por un lado sí. En otra cuestión, que es ¿qué se puede hacer? No, hay que hacer. Eso es una obligación moral, pero eso es una cuestión absolutamente personal. Lo que ocurre es, importa, va a tener trascendencia, se puede luchar contra ello, porque aquí estamos jugando un partido, no nos olvidemos, de fútbol, donde hay 11 jugadores en un lado, con una regla, fuera juegos y tal, y otros que son 24 y pueden tocar con la mano, pueden hacer fuera de juego. Entonces, el resultado es muy complicado, muy complicado. Eso por un lado. Yo no puedo convertirme en lo mismo. Es decir, si tengo a alguien que dice una mentira, yo no voy a decir, pues usted vende heroína a la puerta de los colegios, y ni lo voy a hacer. Ahí ya se está perdiendo. Como hemos comentado en la comida, quiero decir que ellos juegan con la verdad y la mentira. Y un hombre honrado, una mujer honrada, solo puede jugar con la verdad. Si lo es, si no pierde la condición. Y has dicho una cosa que sí, que hasta cierto punto es cierta, y es, pero tenemos la posibilidad de los poderosos, porque todo esto viene, que yo, por mi edad provecta, yo voy a cumplir 70 años, he vivido todas las fases. Yo era mayorcito en la dictadura, he visto cómo era el ABC, cómo era... Yo por eso cuando hablan de Fraga, cuando se murió, todos los panegíricos, un padre de la Constitución, etcétera, etcétera, pero esto lo decían todos. Esto es una mentira histórica y generalizada. Fraga estaba solo ahí para que las cosas no ocurrieran. Era un filtro, era un control. No es un padre de la Constitución, es un censor de la Constitución. Porque justo 2 días antes de que se hiciera la Constitución, yo le estaba viendo en la televisión diciendo unas salvajadas que Abascal es un pobrecillo, un simple aficionado. Pero entonces yo sí he visto, por ejemplo, la transformación de los medios de comunicación, que siempre se decía, el ABC, Diario Independiente de la Mañana. Es verdad que era independiente, tiene una línea editorial, pero es independiente. El señor Torcuato Luca de Tena o sus sucesores hacían lo que les daba la gana con ese diario, y esto es verdad. Pero yo he visto la transformación de cuando eso dejó de ser un gran negocio y fue absolutamente absorbido por las grandes corporaciones que invertían un dinero perdido, unas pérdidas que no les afectaban en las cuentas,
pero porque querían tener los medios de comunicación con ellos, y cambió, pero brutalmente, lo que era la redacción del País. Cuando empezó, en qué se transformó, cómo van cambiando de director para que marque la línea disciplinaria, no solo ideológica, disciplinaria. O sea, yo recuerdo perfectamente cuando dos periodistas entregan una crónica, el director se la devuelve cambiada, porque concretamente lo que decían era que, creo que era Dolores de Cospedal, se tenía que haber levantado en una decisión del Gobierno y tal, y estaba allí. Y entonces se la devuelven corregida diciendo se levantó y se marchó. Entonces se dijeron, oye, esto no lo podemos firmar porque no ocurrió que lo firme el País. Les despidieron. La redacción no dijo nada. Esto era absolutamente impensable unos meses antes. Esto es constante. Entonces, lo que dices tú de que las grandes corporaciones, que son ahora las que dominan todos los medios de comunicación, absolutamente todos, el que yo trabajo, el que trabajamos todos, se les puede plantar cara y se les puede poner colorados, y has venido a decir algo así como sin que esto tenga consecuencias. A mí me han echado de todas las cadenas por gilipolleces absurdas, todas relacionadas con la censura, todas. Te quiero decir, por ejemplo, tenemos un programa de grandísimo éxito que graciosamente en la puerta de Telecinco cubría toda la fachada y era nuestra foto. Éramos como la imagen de legitimación y de limpieza un poquito de una cadena que estaba acusada de hacer televisión basura. Una simple llamada de Aznar, porque la verdad siempre se sabe tiempo después. En principio, la causa del despido fulminante cuando nos acababan de renovar era que el formato estaba agotado. Luego lo hicieron 3 veces con distintas personas, incluso uno de mujeres. Es decir, el formato no estaba agotado. Finalmente, la causa era que llamó a Aznar en persona al señor Basile, o a quien correspondiera, y le dijo que nos estábamos riendo de su mujer y que ese programa fuera. Al día siguiente estábamos en la calle. Es decir, ¿qué repercusión tiene? Recuerdo otro suceso en el otro orden de cosas. Gobernando el Partido Socialista, tenemos un programa que es un programa que a mí me dio mucha pena porque era un programa alucinante, se llamaba El Peor Programa de la Semana, que de repente íbamos a entrevistar, era un programa de la segunda cadena, y entonces entrevistábamos a personas muy especiales. No eran necesariamente famosos, era Tete Montoliu, pianista de jazz, guionista, tal. Bueno, pues un día le dieron un premio a Quim Monzó, que graciosamente se llama como yo, Monzón en catalán, con el que yo coincidí y tal, le conocí, me parecía un sujeto alucinante, pero esta persona trabajaba en un programa en TV3, trabajaba en 2 diarios y en una radio, es decir, no era un encapuchado etarra que traíamos del otro lado del Pirineo, pero le dimos la lista de entrevistados con tiempo, no había ningún problema, y el día que iba a ser la entrevista, nos llaman y me dicen a mí, que yo era el director, lo dirigía con David Trueba, y nos dicen, oye, que este tío es independentista. Era una palabra que todavía ni existía. No existía esa palabra. Digo, ¿independentista de qué? ¿Se quiere separar? Y dicen, no. Independentista catalán. Digo, ¿y a mí qué cojones me importa? Si era un escritor que le habían dado el premio de las letras de la ciudad de Barcelona. Y dice, no puede salir por si acaso dice algo de aquí. Digo, ¿pero de qué estáis hablando? Entonces me citan a un despacho con banderas. Cuando te meten en un despacho con banderas, te has cagado. Porque personas que no conoces de nada, que dicen, ¿y estos quiénes son? Y tal, con los que no has trabajado. Yo tenía una gran preocupación porque habíamos traído un músico de Canadá para tocar en directo. Dije, joder, ¿qué le digo yo a este tío? Bueno, nos echaron. Dijeron que saliera y dijera que se había puesto enfermo. ¿Cómo voy a decir eso si lo habéis traído vosotros? En avión. Estaba en el hotel esperando el coche. Digo, eso salís vosotros, que este es vuestro trabajo. Yo creo que esta es vuestra competencia. Al día siguiente fui a entrar y no me funcionaba la tarjeta del parking. Creía que estaba mal y es que no me dejaban recoger mis pertenencias. O sea, que eso de que a veces no tienen consecuencias, tiene una consecuencia. Ya. ¿Ah, sí? Pues por supuesto. Sí, o sea, Se inicia el debate. Podría funcionar, sí. Bueno, tú hablas de otra cosa. Tú hablas de tu vivencia dentro de un medio de comunicación cuando quieres llevar a pantalla o llevar delante del micrófono una información, entonces eso te pasa a ti una factura, ¿no? Yo hablo de que hoy en día, desde un medio de comunicación, se puede llamar la atención sobre lo que está haciendo otro que está poniendo en marcha un bulo. Quiero decir, porque que los medios de comunicación hemos estado callados durante años mientras otros compañeros con nombre y apellidos, con una mancheta de un periódico, ponían en marcha bulos, esto es así. Hoy en día nosotros podemos señalar a otro medio de comunicación y decir, esta noticia que está poniendo este medio de comunicación no puede entrar en el relato de la actualidad
porque es un bulo y es mentira. Y esto que hace unos años se nos habría llevado por delante, hoy en día no sucede. Ahí es donde yo discrepo. Claro, Sucede ahora menos que antes. ¿Pero tú Es tienes decir, algún problema para que desde tu medio de comunicación puedas criticar lo que está haciendo un medio de comunicación diciendo está lanzando un bulo? Porque esto es a lo que yo me refiero, no a lo que Depende nos de qué sucede a medio. cada uno internamente dentro de nuestro medio de comunicación. Yo solo puedo hablar de determinados medios. Esa es la respuesta. Y te aseguro que si mañana gana el PP porque hay una moción de censura, tú estás en la calle el lunes. Pero no quiero adelantarte algo que no sepas. O sea, no van a esperar al martes. El lunes no te va a funcionar la tarjeta del... Yo estaba en Televisión Española. Este programa era en Televisión Española. Además, tuvimos la desgracia que, claro, como la derecha estaba encantada, porque éramos rojos de solemnidad, y el PSOE era el conjunto complementario, pues nadie escuchaba. Te digo esto porque El País, al que yo tenía una entrevista prevista, porque era un programa que molaba, era un poco el broncano entonces. Entonces, me habían hecho una entrevista de doble página. Justo la tenía pactada al día siguiente que nos echaron. Y dije, cojonudo. Y vino, este señor se llama Antonio Albert, que yo conocía. Y entonces le dije, mira, ha pasado esto y entonces la entrevista va a ir de esto. Te lo digo porque si no, no perdemos tiempo y me voy a mi casa. Me dijo, no. Estuvimos 2 horas, traca. No se publicó. La entrevista no se publicó. Salió una cosita pequeña que decía que el programa ha salido, unos dicen que es censura y otros que no. Esto fue todo lo que dio El País. Entonces, quiero decir, las cosas tienen consecuencias y solo dependes de la generosidad de la persona que está al frente. O sea, aquí, a diferencia de otras televisiones públicas que por lo visto sí tienen más poder los profesionales, tú estás en manos aquí exclusivamente o bien de hasta qué nivel está cagado el responsable, que se cree que pierde el cargo, porque luego hablando resulta que nos despidieron por si acaso, perdía yo mi puesto, nada más. O de que efectivamente toca una dirección que ideológicamente es un poquito más afín, Wyoming. pero nada más. Sobre esta cuestión, claro, a mí me... Pero un segundito. Si a mí... No me si a corrijas, mí- ¿eh? No. Lo digo, Yo no lo soy digo su por hijo. lo digo por lo de la tarjeta. Probablemente muchos periodistas puedan llegar a tener la sensación de que tienen que agachar la cabeza y tragar un bulo porque el lunes la tarjeta no les va a funcionar. Este es el problema que tenemos. O sea, si un periodista agacha la cabeza y traga y le da igual pasar una información que es un bulo, porque cree que su tarjeta no va a funcionar el lunes, es un problema. Por eso digo que hay que ofrecer las condiciones, entre otras cuestiones económicas y de protección, para que ese periodista pueda hacer su trabajo. Es que sin esas condiciones no puede hacerlas. Claro. Eso por un lado. Por Y eso por el otro sindicato de lado, periodistas. y por otro lado, Claro. no podemos permitir que a un compañero le echen por una cuestión de censura que él denuncia públicamente. ¿No podemos permitir? No podemos. Los periodistas tenemos que defenderlo. O sea, que un compañero salga de un medio de comunicación denunciando que ha sido censurado y que le echan y pierde su puesto de trabajo por eso, es algo que esta profesión no debería permitir. Por eso he dicho, se necesitan 2 condiciones. 1, generar las condiciones para que los periodistas trabajen y 2, que los periodistas salgamos en tromba. Pero en tromba, cuando a un compañero le pase eso, sea del medio de comunicación que sea. Eso es importantísimo. Pues para yo mí. creo que hay una manada de periodistas que están deseando salir en tromba para que tú no vuelvas a salir. Periodistas, porque aquí se ha dado una situación perversa. Perdonar, y con esto concluyo que no quiero... porque es que, claro... Mira, te voy a contar... Yo Vuelvo creo a que mi la gente caso está encantada. concreto porque yo creo que es un paradigma de cosas que ocurren, porque yo no tengo filtro. Y entonces mi caso es muy raro. Bueno, yo solo hago una entrevista al año más o menos, que es para un programa que se llama La Sexta Noche, y me explayo. Entonces me hacen preguntas, yo qué sé, para sacar titulares. Bien, la última vez que hice una entrevista, el programa es el sábado por la noche. El lunes, El Español, 3 diarios de tirada nacional, me sacan en portada con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la entrevista. O sea, en ninguna dicen, como dije yo, que le mandé un mensaje al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que había sacado déjennos en paz. Le dije, por favor, déjennos en paz a los ciudadanos. Los ciudadanos queremos vivir en paz y usted es parte de que esto no ocurra. Bien, no decían nada de eso, que me hubiera encantado, porque se hubiera hecho difusión.
O sea, que me hubieran sacado titulares. No, los 3 diarios hacían lo mismo. Sacaban mis propiedades como si fueran robadas. Porque mis propiedades, tú te vas al registro, creo que cuesta 2 pavos, y te dan una lista. Bueno, pues, y luego hemos descubierto que en Villalba, no sé qué, investigando, ¿investigando? ¿Qué cojones investigando? Si tienes una lista ahí, eso es público. Bien, tres portadas me dedicaron y ninguna con el contenido. El mensaje es claro, cállate, imbécil. Este es el mensaje. Entonces hay gente que está dispuesto a asumirlo o no. Y con respecto a lo de los periodistas no podemos consentirlo. Cuando he contado lo del País era porque un mes antes esto no hubiera sido posible. O sea, toda una redacción callada porque echaban a 2 compañeros que simplemente no querían firmar un artículo que no era suyo. O sea, que no es la consecuencia del artículo lo que les lleva al despido, sino firmar una cosa que no es suya y que el periódico se niega a firmarla porque es una vergüenza. Fueron despedidos ante el silencio de todos los compañeros. ¿Cómo no voy a estar contigo? ¿Cómo no voy a estar contigo? Te digo que es que la situación es muy otra. Y aquí ahora se ha creado, esto te quería decir, he contado mi caso, no porque yo esté especialmente dolido, sino que precisamente el periodismo o los medios de comunicación que deberían ser el primer baluarte de la defensa de la libertad de expresión, se han convertido en el principal enemigo de la libertad de expresión. Y estamos viviendo un tiempo realmente jodido en este orden, porque no es el lobo cuidando de los corderos, son lobos persiguiendo a otros lobos. O sea, se está convirtiendo esto en una guerra muy extraña y como decía muy bien Josep Fontana, el futuro es un país muy extraño. Yo estoy de acuerdo, pero es complicada, la situación es muy complicada. Hay quien podría decir, Wyoming, que eso que comentas precisamente de aquellos periodistas a los que querían obligar a firmar una pieza periodística que no habían escrito, ya no pasa, ya no ocurre en esta profesión. Yo mismamente conozco casos similares, incluso en medios que se dicen a sí mismos progresistas, ¿no? Lo cual es tremendo. Pero por plantear el siguiente bloque, y voy a permitir que haya un debate y que podáis coger el micro más o menos cuando queráis, o sea, no hay ningún problema en este respecto, quiero plantear la cuestión de las teorías de la conspiración, os paso un micrófono también por aquí, que han aflorado justo precisamente a razón de la catástrofe de la Dana, ¿no? Teorías de la conspiración que algunas las hemos visto en programas de televisión mainstream, pero fundamentalmente han tenido una difusión en redes sociales, ¿no? En las plataformas virtuales, en las plataformas digitales, hemos visto, como se decía, que había incluso una ingeniería humana detrás de lo que ha ocurrido con la catástrofe de la Dana, pero también ha habido, por parte de muchos profesionales de la información, bueno, pues muchas especulaciones, lo que hemos visto con el parque de Bonaire o con el parking de Bonaire o con las cifras de fallecidos. Yo, cuando veía esto, digo, es que esto tiene que suponer un antes y un después. Es decir, no podemos volver a vivir en la profesión periodística que un desastre de las características que nos ha atravesado en España tenga este tratamiento informativo. Estoy convencido de que hay grandísimos profesionales que han cubierto de forma espectacular esta catástrofe. No quiero centrarme solamente en aquellos que lo hayan hecho de forma equivocada, ¿no? o de forma malintencionada. Pero es cierto que esto ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿puede suponer esto un antes y un después? Voy a darle turno a Carlos, que además pues, sobre temas relacionados con la ciencia sabe un poco. Sí, además tenemos precisamente un proyecto de investigación de teorías de conspiración, pero yo quería apoyar un poco la conversación que había antes, porque estamos en un sindicato de periodistas y porque creo que hay que defender la profesión. Creo que, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Silvia, creo que aquí hay 2 cosas. Una, es cierto que hay medios de comunicación y que hay entornos en los que bueno, se presiona y puede haber desinformación desde los medios tradicionales, y eso sabemos cómo son los entornos. Yo trabajé en un medio público, en la agencia EFE y en El Mundo. Luego me fui al Mundo y luego me fui a la universidad. He visto cómo son y cómo tenemos presiones, pero eso es del periodismo también, o sea, aguantar esas presiones y verificar. Estoy de acuerdo con lo que dices sobre la verificación. No hace falta la verificación porque eso está dentro del ADN del periodista. Nosotros estamos también con un proyecto sobre las verificaciones y no tienen prácticamente demasiado resultado, por 2 razones. Porque la forma en la que se redactan son muy aburridas, parece un paper académico de los que publicamos la cofradía de pedantes que estamos en la universidad, que solo lo leemos nosotros. Es muy difícil y luego porque el cerebro, como decía antes, humano, está hecho para creer a lo que yo quiero creer previamente, para confirmar mis ideas previas. Y quiero también dar porque estamos en el sindicato de periodistas, creo que es muy, muy importante que el periodista esté bien pagado. Creo que es algo fundamental para ser libre. En España, yo siempre pregunto a mis alumnos,
y alumnas, ¿cómo se puede matar un periodista en España? Y en México sabemos, le ponen una pistola, ¿no? Pero ¿cómo se mata en España? Una forma muy fácil de matar periodistas en España es que el político de turno o el presidente de equipo de fútbol de turno te contrate para su gabinete de comunicación y te diga, ¿cuánto ganas tú? Tanto, te pago el triple. Y ya no le haces preguntas incómodas. A mí me ha pasado. Yo hacía preguntas incómodas en las ruedas de prensa y al terminar me decía, pero tú no necesitamos a alguien de prensa, no te quieres venir aquí. Eso pasa, ¿no? Pero ahí, y por eso tenemos que estar bien pagados y tienes que estar con un contrato, vamos a decir, blindado, a lo mejor como estamos los profesores de la universidad pública que somos funcionarios y tenemos plena libertad. Yo ahora me pongo a poner a parir a mi rector y no pasa absolutamente nada, tengo plena libertad y es necesario que eso suceda. Yo cuando estaba en la agencia EFE, que estaba de plantilla, estaba fijo, yo pude en muchas ocasiones decir, yo esto no lo firmo. Y no pasó nada, yo lo decía y no pasaba nada. Es muy importante eso. Y quiero decir, es que a mí me duele tanto porque cuando vienen los periodistas con lo difícil que es que tengamos gente, alumnos, que quieran estudiar periodismo cuando todo el mundo le dice, no, estudia informática, estudia medicina, que eso es lo que tiene salida. No, pues quiero estudiar periodismo porque quiero dedicarme a esto y a mí me gustaría romper una lanza por la profesión. Yo estoy también en mi departamento, hay gente de comunicación audiovisual que son más cineastas y tal, y debatimos mucho. Y yo siempre digo, cuando critican, y estoy de acuerdo en que hacemos cosas como todas las profesiones humanas, también en la universidad, si nos ponemos a hablar aquí, no quiero ni pensar ni lo que hacemos, y la medicina, las farmacéuticas, todo el mundo. Ahora bien, el año pasado, en el año 2023, fallecieron 150 periodistas en el ejercicio de su profesión, la mayoría asesinados. ¿Cuántos cineastas fallecieron? ¿Cuántos estadísticos? ¿Cuántos físicos? ¿Cuántos...? Sí, en la ficción sí. No, pero me refiero en el ejercicio de su profesión. Entonces, claro, oye, es una profesión dura porque estamos exponiéndonos, porque la verdad es dura y ya sucedió desde la antigüedad. Para mí el antecedente principal de los periodistas es Sócrates. Sócrates era la duda socrática, el por qué, y Sócrates empezó a criticar al gobierno y a la religión, y al final hubo un ágora que decidió que había que condenarlo a muerte. Y a la vez estaba Aristófanes, que era un dramaturgo, donde hizo una obra de teatro que se llama Las nubes, que hace 3 años creo que la representaron en el Teatro Romano de Mérida, donde criticaba y ridiculizaba a Sócrates. Aristófanes no tuvo problemas, Sócrates sí. Quiero decirte, estoy de acuerdo con todo, pero creo que es muy, muy importante esa forma de verificar la información, de luchar por la verdad, y eso lo tenemos en el periodismo, que no es comunicación, que no es propaganda, que eso existe en todos los lados. Y ojo, cuando yo decía antes que la ciencia y el periodismo tienen la misma función, buscar la verdad y hacerla pública, la ciencia puede existir en países totalmente dictatoriales. La mejor ciencia, la mejor física se hizo en el Tercer Reich con Einstein y la teoría de la relatividad y la cuántica. No había periodismo en el Tercer Reich. El periodismo necesita la democracia y necesita la libertad. La ciencia no, la literatura tampoco, la pintura tampoco. Por eso nosotros en España, que hemos tenido Inquisición y dictaduras y tal, tenemos grandes pintores, grandes tal, pero no tenemos filósofos, que también buscan la verdad, científicos, y a lo mejor tenemos medios de comunicación potentes como tienen otros países. Es que quiero defenderlo porque estamos en un sindicato de periodistas y muchos lo harán mal, lo haremos mal, yo a lo mejor también, pero al final creo que es muy relevante las condiciones en las que hacemos, etc. Respecto a la teoría de la conspiración. Podéis enrollaros sobre los temas, lo siento, me parece relevante, quería defender porque sí, me parece que es importante y bueno, a mí me costó mucho ser periodista en el sentido en que era lo que yo amaba. Mi padre no quería que estudiara periodismo, yo hice químicas y en los ratos libres estudiaba periodismo a la vez para poder, sacaba matrículas de honor para que no tuviera que pagar mi padre doble carrera, doble titulación y tal. O sea, siempre quise ser periodista, estoy encantado de haber sido periodista. Bueno, me parece que hice un buen trabajo, fue duro, mucho más duro. Yo he sido, es verdad que he estado de prácticas, pero he estado trabajando en una refinería
de petróleo. Trabajar en una refinería, esto explota, no sé qué. No, el trabajo de... Yo no te digo que la carrera a lo mejor sea más fácil, pero el trabajo de periodista es durísimo, dificilísimo. No solamente el buscar fuentes y tal, sino que luego como las fuentes te machacan. En fin, que quiero ponerlo en valor porque es muy, muy difícil. Teoría de la conspiración. La teoría de la... nosotros estamos en la DANA, aparecieron dos cosas. Primero, nosotros analizamos las teorías de la conspiración y qué teoría tiene éxito. Pues miren, cualquiera que sea un buen relato, como una buena novela. Cuando una novela tiene éxito, si tiene una buena trama y sobre todo un buen villano. Yo tengo aquí una anécdota que tampoco quiero... yo estuve de profesor en Harvard y puse a parir a Steven Spielberg en unas clases, en unas conferencias, que por culpa de él los tiburones estaban en peligro de extinción por la película Tiburón y no sé cuántos, y que los elefantes, como era Dumbo, y los elefantes matan a más gente. Y total que me dijeron, bueno, ¿tú te atreves a decírselo a la cara? Y yo esto, que a veces en inglés no entiendes muy bien qué significa, digo, ¿cómo? ¿Qué dice? No, que va a venir dentro de 3 semanas aquí a dar una charla y que tú te pongas con él y le digas eso, ¿no? Y yo ahí todo acojonado y tal, con mi pregunta hecha en inglés, por si acaso, que eso me pasaba, por cierto, cuando yo era periodista y Aznar era presidente, que me acojonaba, era pequeñito, pero estaba arriba y yo llevaba siempre la pregunta escrita porque me acojonaba mucho. Hay gente que impone y eso también es muy duro, porque el periodista, hacer una pregunta como las que hace Silvia, es muy complicado porque estás en un entorno hostil, en un entorno, y hay que saber y hay que valorarlo exactamente. Bueno, pues yo ahí le hice la pregunta, ¿no se siente usted culpable, tal, no sé qué, de que por culpa de suya y de su película Tiburón estén ahí en peligro de extinción? Y me dijo, mira, no me arrepiento. Mira, me dijo, para que una historia funcione, una película, el héroe puede ser normalito, pero el villano tiene que ser muy malo, y el villano en la película era el tiburón. Me arrepiento de que yo en esa época no era padre, y a lo mejor el terror que yo le puse a los actores cuando los hijos se metían en la playa no era suficientemente aterrador y la cara no era... Pero no me arrepiento de eso porque para que una historia tenga éxito y una teoría de la conspiración tenga éxito, tenemos que construir un buen villano. Eso es lo que nosotros estamos viendo en las teorías que tienen mucha difusión, que tienen un buen villano. Además, en la DANA ocurrió una cosa. Hay una manera, que nosotros sabemos en comunicación, de eliminar también la poca racionalidad que pueda tener nuestro cerebro, que es con la creación de pánico. La creación de pánico es una manera de bajar la capacidad crítica. Si te fijas, la forma, la mayoría de los bulos que ocurrieron fueron, por un lado, una presa que se iba a romper. Claro, si tú estás aterrorizado porque está el agua y encima te dicen que una presa se va a romper, pues ya no haces esa, vamos a decir, contraste de, oye, pero estos me están mintiendo, no. Otro, lo del parque, lo de los muertos ahí en el parque de Bonaire, etc. O sea, básicamente son dos elementos. Un buen villano, aquí hay un buen villano, todo esto está aquí. Y dos, crear terror. Porque está demostrado desde siempre, cuando Orson Welles hizo su programa de radio de la Guerra de los Mundos, donde decía que había unos extraterrestres que estaban invadiendo la Tierra, y en la plaza, no sé cuánto, la gente estaba ahí en la plaza y creía más lo que escuchaba en la radio que ver la plaza. La creación de pánico te nubla la racionalidad. Entonces, la forma que nosotros estamos viendo de crear esas teorías de conspiración son tener un buen villano, tener una red, que eso tampoco voy a mirar, porque también investigamos cómo son los nudos, en cómo se difunden los bulos, que son más que nada cosas matemáticas, pero no voy a meterme aquí, y tener sobre todo esa creación de pánico, porque eso induce a bajar la capacidad crítica y entonces me lo creo todo. Carlos, muchísimas gracias. Te voy a hacer una pregunta muy, muy breve, también relacionada con esta cuestión. Os voy a pedir que intervenciones un poquito más directas para que podamos hablar. Me enciendo todo, con lo de no hay ningún problema, es interesantísimo y es lógico, ¿no? Pero es verdad que en una investigación que hiciste, ¿no? Donde pues investigasteis cómo se informaron los españoles durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Y también sobre su percepción sobre el papel de periodistas, medios de comunicación, la comunidad científica, las autoridades gubernamentales y también las sanitarias, ¿no? Y en esa investigación concluiste algo que me parece muy, muy relevante, que es que se situaba precisamente la gente que desconfiaba más de la ciencia
hacia la derecha ideológicamente, es decir, en una investigación clara se especificaba que había una mayor desconfianza respecto a la ciencia por parte de los sectores conservadores de nuestro país, pero es que además de esto era la gente más joven la que más desconfiaba de la ciencia y la gente más mayor la que más confiaba, sin embargo, en la misma, ¿no? De hecho, consideraban la gente, digamos, conservadora que la ciencia podía ser un peligro público. ¿Es la desinformación algo, digamos, ideológico? Claro, es que están inherentes las dos cosas, porque si te fijas, la gente que quiere difundir bulos le da miedo la verdad. Entonces, las dos armas que tenemos, herramientas, vamos no a decir un lenguaje violento, las dos herramientas más potentes que tenemos para descubrir la verdad es el método científico y el periodismo, la ciencia y el periodismo. La literatura, bueno, está muy bien, pero no es el método para descubrir la verdad. Entonces, claro, atacan a esos dos elementos porque son importantes. Esto por un lado. Entonces, en la derecha se ha utilizado muchísimas veces, bueno, la derecha siempre suele estar más relacionada con las grandes empresas, las grandes corporaciones, y aquí hay estábamos hablando en la comida precisamente de este tema, hay algo, un fenómeno que nosotros llamamos agnotología. La agnotología es la creación de ignorancia. No la creación de conocimientos, sino de ignorancia. La agnotología apareció cuando los periodistas empezaron a publicar que había una correlación entre el cáncer y el tabaco. ¿Y qué hicieron las compañías tabaqueras? Contrataron a un montón de científicos, le dieron pasta para que hicieran investigaciones, y además falsas, porque estaban todas falseadas, con revistas que ellos también potenciaban para contradecir eso y decir, no, esto no es verdad, esto lo están haciendo ahora con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres difundir una mentira, no te interesa la ciencia, porque no, entonces creas esos entornos. Eso está pasando ahí. Y luego, respecto a la gente joven, pues a mí me parece también que hay la gente joven es duro. Mis tutorías, no sé si aquí hay algún alumno mío, exalumno, están casi siempre llenas, y no es porque no entiendan mi temario. O sea, yo quisiera ser profesor de matemáticas que le explica los polinomios y ya está. No, es porque no saben qué hacer con su vida. Yo estoy en cuarto o en quinto de la conjunta y están aterrorizados con qué va a pasar con su vida, qué va a pasar con conseguir empleo, tal. Desconfían de todo, desconfían porque el mundo es muy duro para ellos. Entonces, les han hecho creer que todas las instituciones son horribles, que el gobierno es horrible, que el periodismo es horrendo, que nosotros tenemos una de las tasas más altas de abandono, y no es porque la carrera sea difícil, es porque tenemos incluso profesores que dicen, pero ¿para qué hacéis estudiando esto? Bueno, el año que viene, de hecho, voy a dar primero porque tengo que darles defensas, porque necesitamos periodistas, gente valiosa, gente que quiera buscar eso, y lo tengo que hacer. Pero al margen de eso, claro, también le dicen que la ciencia está toda contaminada, etcétera, etcétera, que la farmacéutica. Y claro que sí, pero hay que ponerlo en contexto, Nuestra población ahora vive más que hace 100 años. Ahí tenemos un médico, efectivamente. O sea, ha habido un avance. Entre otras cosas, por ejemplo, la higiene. Hoy ha salido el nuevo, como sabéis, hay alguien que ha puesto Trump en uno de sus cargos, que no es el de salud, que no cree en los gérmenes. Dice que no existen porque no se ven. Ahora no me acuerdo, pero tiene un cargo, ahora está por ahí. Entonces, en las vacunas ya no cree ni el de sanidad, pero bueno, el otro no cree en los gérmenes. Entonces, independientemente de eso, evidentemente nosotros tenemos que formar a esta gente. Y claro, los chavales se ven con que hay muchos profesorados en secundaria, entonces no, todo es mentira, la ciencia no es cierta, hay una serie de tal. Y claro, y luego también, bueno, no me quiero enrollar, no sé. Le voy a dar turno a Julián Macías, que pedía... Sí, a ver, voy a intentar 4 ideas que se han hablado, pero voy a intentar ser más telegráfico de lo que soy habitualmente. Uno tiene que ver con la financiación de la desinformación. Justamente estabas hablando que empresas tabacaleras, Philip Morris, una de ellas, o empresas petroleras, Exxon o la familia Koch, la familia más rica del mundo con negocios petroleros, son los principales financiadores no solamente de Cambridge Analytica, como la familia Mercer, sino también de toda esta red de fundaciones, por ejemplo, FAES, Instituto Atlántico de Gobierno, y más de 500 organizaciones que son los que están detrás de las narrativas, incluso usan mucho el tema de la neurolingüística, y el otro elemento que son las conspiranoias también la financian. Y hay un elemento, aparte de los que tú has dicho, o dos elementos. Uno es el elemento de yo estoy en esa élite de los únicos
los privilegiados que saben que, bueno, pues esas rayas que vemos en el cielo es que nos están rociando o con las vacunas nos meten el 5G para dirigirnos. Como si no tuviéramos todos un teléfono móvil ya como elemento de hipervigilancia. Total, ¿no? Entonces es un poco ese elemento, ¿no? Que al final siempre es como, Manolo, que eres de Arroyo de la Luz y es que no te estás enterando bien de... Sí, pero al final yo soy la élite, la única que sabe esto. Y luego hay un elemento que tiene que ver con quién financia, y en el caso de España es como muy fácil, claramente con quien crea esas cuentas, incluso esos canales negacionistas, más allá de que haya gente que realmente lo cree, hay un espacio, no hay que ni siquiera concretarlo en un partido político, que también lo tiene, pero que es ese espacio, digamos, a la derecha, esa nueva derecha, ultraderecha, pero yo creo que al final son espacios antidemocráticos financiados por élites económicas y que van de antisistema, ¿no? De siempre con el insulto, el tema del odio, que claramente está potenciando todas esas teorías. ¿Por qué? Porque es decir, evidentemente hay todo un sustrato totalmente heterogéneo, pero incluso ¿no? hay un elemento ¿no? que se me repite, o que lo he escuchado varias veces, dentro de los antivacunas ¿no? que se manifiestan contra el gobierno de izquierda, que eran muchos de ellos hippies del 15M. Hippies del 15M que ahora están en ese rollo, ¿no? Sí, porque ser antisistema parece que hoy es... ¿no? Claro, es decir, que al final hay también un elemento partidista que es exitoso, ¿no? También por las matemáticas, no me llega, bueno, aquí hay un sustrato que no votaría a la derecha, pero por lo menos lo movilizamos contra la izquierda. Bueno, eso por un lado. Luego, por otra parte, en el tema del fact-checking hay dos elementos que quería, dándole la doble razón a Silvia, una lo del producto del bulo y otra incluso te diría el producto de los fact-checkers, que justamente es como un elemento que no sería necesario si se hiciera periodismo. Y hay un elemento, hay una internacional de fact-checker, una red internacional, que en España no tanto, incluso yo valoro el trabajo que hacen aquí esos fact-checkers, pero también luego le voy a hacer una crítica, pero en América Latina hay un elemento que a mí me preocupa mucho, que el 100% de los fact-checkers que son partners de Facebook, el 100% están financiados por la USAID, por la NET. Es decir, lo que es la CIA, a partir de 1900, es decir, hace pocos años, pues se hace la NET precisamente para desarticular gobiernos que no les caen bien. Y tú ves las actividades que han hecho esos fact-checkers, por ejemplo, en el golpe de Estado de Bolivia, y es alucinante. Pero hay otro elemento que es el producto del bulo. Y muchas veces lo que pretende ese bulo como mecanismo de ingeniería comunicativa es que lo desmientan. Y te voy a poner un ejemplo claro. En todas las movilizaciones que hubo en Chile para que saliera con casi un 80% un apoyo para cambiar la Constitución de Pinochet, cuando se hizo el texto hubo toda una campaña de desinformación tremenda y el día antes o unos días antes de que se votara, que se ratificara, empezaron a salir imágenes de iglesias ardiendo y de vírgenes rotas y cosas así, ¿no? Y la noticia era que en Nicaragua digamos, se estaban quemando todo eso. Entonces salían todos los fact-checkers y todos los medios. Esto es mentira, esto fue en la revuelta de Chile, el día antes. Entonces, el día antes de que se vote, es decir, la gente que se movilizó es la que hizo esto. Bueno, claramente te la has comido, ¿no? Entonces, eso también es importante, que hay toda una ingeniería. Por supuesto, también las omisiones que se hacen aquí de los fact-checkers. Bueno, y luego el último elemento que quería, digamos, un poco darle en este caso la razón a Wyoming, es que precisamente Silvia, ojalá, tú fueras el paradigma de lo normal, pero eres el paradigma de lo excepcional. Y creo que, ojalá, no sea la Calesi, empiecen a aparecer dragones periodísticos y vamos a apoyarte y apoyar a todo el mundo que haga periodismo. Es decir, yo creo que en el argumento de que hay que defender a muerte a cualquier persona que por decir la verdad se le ataque, eso sería lo ideal. Pero creo que lo que se ajusta a la certeza es que a nivel mediático y sobre todo en la televisión, por poner un foco, porque evidentemente la mayoría de periodistas son honestos, pero si tú pones el foco en la televisión, la realidad es que normalmente hacen equilibrio en 2 tertulianos de derecha y 2 de izquierda. Pero claro, los 2 tertulianos de derecha son los 2 de Oquidiario. Bueno, ahora está el debate y de Oyeti. Pero es que a la izquierda te pone Antonio Miguel Carmona, ¿sabes? Y ahí creo que es donde está el truco. Y raramente, alguna vez, sí que es verdad que se sienta alguna persona que defiende derechos, pero ahí se hacen trampa. Y es más, Oquidiario tiene una presencia 10 veces más que El País, que es el diario más leído. Ya con eso creo que se dice todo. Y es más, y voy a aprovechar también, nuestra tele de izquierda, La Sexta, es decir, para mí el grave problema que lo dice todo, más allá de que Eduardo Ainda
sea omnipresente, para mí lo grave es que cuando le pillan con el carrito del helado haciendo cosas gravísimas contra la democracia, no le ha pasado absolutamente nada ni a Ferrera, ni a Eduardo Inda, ni a la señora Terradillos, cuando son cómplices de un complot, incluso internacional, es decir, en el sentido que no es una cosa aislada de aquí, sino que incluso se hace a nivel internacional y no solamente no son penalizados, sino que ascienden. Y ese creo que es un poco el diagnóstico de la realidad de la televisión. Y por eso creo que es tan excepcional que una figura como tú aparezca y claro, la gente se sorprende de que alguien le pare los pies a un político que miente. Entonces, ojalá, y lo normal sea que haya muchas Silvias, ojalá, pero la realidad es que, como dice Wyoming, pues seguramente hay ciertos controles para que no se puedan criticar a ciertos medios, a ciertas noticias, y yo creo que ese 15M del periodismo lo tenéis que liderar desde el periodismo y defender la verdad y la democracia, porque incluso cuando se le pillan con el carrito del helado, no es que se le eche del canal, es que se asciende o se le da la dirección de un programa. Y es más, no solamente creo que no deberían de tener ese programa, sino que en algunos casos creo que deberían de acabar en la cárcel. Entonces, ese es mi punto de vista, que veremos hasta qué punto hay una evolución en ese sentido. Bueno, por alusiones voy a empezar con Wyoming. Precisamente comentabas antes aquello de la falta de libertad que tienen los profesionales de la información, que tienen los periodistas, y ante este escándalo, por ejemplo, ¿no?, que fueron aquellos audios, ¿no?, que salieron en multitud de medios, digamos, más alternativos, en los que se veía precisamente cómo, bueno, pues había una conspiración al final, una conspiración en la que se fabricaba una noticia falsa contra el que fuera vicepresidente del gobierno con una cuenta en Granadinas. Eso supuso, digamos, bueno, pues un descrédito profesional también para las personas que intervenían en aquello. ¿Existen dificultades para poder hablar de ello o para poder mencionar, digamos, la podredumbre que existe también en las cloacas cuando se ejerce precisamente en primera línea? Bueno, yo tengo un impedimento contractual. Claro. Yo de mi cadena no puedo hablar, por contrato. Claro. Todo el mundo lo tiene. O sea, yo me puedo cagar en toda la alemana. Así que me voy a cagar en Televisión Española. No. A ver, yo creo que aquí hemos obviado... No se puede decir Ferreras y lo entiendo. No, es que además creo que Pony es algo parecido, que tendría que devolver todo lo que me han pagado. Bueno, sí que entonces no... Habría que vender propiedades. No, aquí hay una cosa que hemos dejado pasar como si la manipulación, los bulos, fuera como la Dana. No, un momento, esto es completamente asimétrico. Y es algo con lo que yo he tenido... Ahí sí he tenido broncas con los jefes ahí alguna vez que me han invitado a comer y siempre acaba mal la comida. Y por eso me invitan menos. Entonces, aquí hay una cuestión absolutamente asimétrica. O sea, todos los bulos van en la misma dirección. Toda la manipulación y todas las mentiras la ejercen los mismos. Siempre los mismos. Yo no he visto bulos contra Aznar. No he visto bulos... Bueno, ni siquiera se puede decir la verdad de ellos. ¿Alguien se ha preocupado de investigar el patrimonio de la familia Aznar? Algún día se va a publicar, porque a mí lo que me llega, que puede ser un bulo, no compruebo nada, pero sí que sé que me cuentan que en Argentina, no sé qué, por aquí y por allá. Es que de esa gente no se puede decir ni la verdad. Y a los demás les persiguen con saña. Es decir, es completamente asimétrico. Todo esto no son bulos en general. Mañana sale alguien y dice, Rajoy vende heroína en la puerta de los colegios. No va a ocurrir. No va a ocurrir. A mí sí me ha ocurrido. Yo siempre hablo en primera persona y es que a mí me ha pasado todo. Te acusaron precisamente de narcotraficante. Miguel Ángel Rodríguez y Germán Terch a la limón diciendo que yo no solo era un cocainómano irredento, sino que mi presencia en la televisión a lo largo de mi vida se debe a que yo soy el camello oficial, y todo el mundo lo sabe, de las autoridades de la televisión. Claro, pero, Wyoming, una cosa Encima me parece... no pudo hacer una rueda de prensa porque las autoridades de la televisión no querían que se dijera que si consumían o dejaban de consumir. Pero lo tremendo de esto es... Pero yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir, qué sé yo, poneme un ejemplo. Las señoras que hacen las mañanas venden cocaína porque no vuelvo a trabajar en mi vida. En mi vida.
no es que me tenga que disculpar. ¿Cómo es posible que no haya mecanismos precisamente para que tú te puedas defender de una acusación tan grave, difamatoria como esa, y que los mecanismos que haya lo que obedezcan es al final a que se hable, ¿no? Comentábamos antes hablando, el titular sería Wyoming desmiente ser narcotraficante. Claro, aquí está el tema del desmentido. Yo tengo un abogado muy bueno y muy amigo mío que me salvó de eso, porque yo estaba hecho una hidra, tenía hijos mayores en edad de consumir, que claro, me dirían, ¿estamos haciendo el tonto todos o qué? Entonces, bueno, el caso es que este buen abogado mío me dijo, ni se te ocurra abrir la boca, porque yo soy de ese lado, No se puede decir lo mismo del otro, ¿eh? ¿Por qué? Y me dijo, mira, mañana todos los medios de comunicación, esos, van a sacar un titular que es Wyoming dice que no vende cocaína. ¿Hay algún gilipollas que se pueda subir a un barco con un narcotraficante y decir que no lo sabía? Pues a lo mejor. Pero en mi caso, a mí me... Yo no puedo decir que como no tenía internet no lo sabía, etcétera. Es decir, yo si digo eso me convierto en el camello histórico. Y además me dice, y luego, por supuesto, vas a ser motivo de debate de todas las tertulias, si consumes, si no. A mí me ha dicho uno que una vez le vio en el váter, otro dice, hombre, eso no se puede decir, pero ya lo ha dicho, etcétera. Dice, tú te vas a quedar para los restos en las redes como el cocainómeno, y si ganamos, te van a caer 2.500 pavos. Y yo me callé. Y entonces sí me dijo, hombre, si esto va más, habrá que intervenir, pero si no va más, déjalo correr, que es verdad. Y me salvó. Durante mucho tiempo tú metías Wyoming y la primera entrada, que eran cientos de miles, era Wyoming cocainómano. Es decir, esto funciona. Pero siempre funciona en el mismo sentido. Cuando yo he tenido, como decía, estas comidas con las autoridades de la televisión, yo le dije, solo quiero hacer un experimento. Voy a hacer una recopilación de cosas que se ha dicho de otros, que son mentira, y las voy a decir de unos. A ver qué pasa, a ver si tienen la misma repercusión y tal. Y me dijeron, ni de coña. Digo, ¿ni de coña por qué? Porque se puede decir esto de Zapatero o de fulano o de la hija de Mengano y no se puede decir de la hija de Rajoy o de la hija de Aznar. Porque son los mismos. Y los que van a juzgar eso, también. O sea, esto no es una casualidad. No es decir, coño, siempre llueve en Pontevedra, en Almería nunca. No, es lo mismo. Como muy bien dijo el portavoz del Partido Popular, nuestra primera misión es derrocar al gobierno. O sea, no están ni por hacer oposición ni por el bienestar de los ciudadanos. Están por algo que no han ganado las urnas. Pues, coño, pero para derrocar al gobierno ya hay unas elecciones cada 4 años. Haga usted otras cosas, manualidades, tal. No. Son lo mismo desde el mismo sitio y disparando al mismo sitio. O sea, ¿se puede hacer una recopilación de bulos serios y graves que en el otro lado, que atenten contra la gente de la derecha o de la extrema derecha? No existen. Contra ti tentaron hasta el punto de que dijeron, Esperanza Aguirre, aquello de unos señalan y luego otros sufren las consecuencias acusándote de haber agredido a Germán Terç. A Germán Terç, nada menos. Pero si ese tío no tiene ni media hostia. O sea, ¿cómo va a agredir yo? O sea, aparte de sus problemas personales. Germán Terç, o sea, yo me salvé, y esto hay que dar gracias a Dios, soy ateo, irreductible. Pero porque es que resulta que el que le empujó fue por acosar sexualmente a su novia y encima era de extrema derecha. Solo por eso, porque por supuesto salió que era un sindicalista llega a ser rojo, simpatizante de Izquierda Unida. Pero esto que ocurrió, borracho perdido a las 4 y pico de la mañana, da la casualidad de que el policía que lo llevaba era amigo mío. Solo tengo uno, ese. Es verdad. Y me dijo, encima estamos quedando como gilipollas porque este tío, todo lo que está alargando, no ha puesto denuncia. Y no podemos hacer nada. Todo el mundo sabe, y os voy a contar la anécdota, esto ya al margen, para entretener. Fíjate qué curioso, porque me enteré, sabían todo al día siguiente, todo. Por supuesto, porque había sido invitado a un bar, que estaba petado. Un after hour, pues llevaba a la gente allí. Entonces, claro, una bronca pues siempre llama la atención, un reality. Entonces, fíjate qué curioso. Cogen la tarjeta Visa de todos los que habían pagado después y se fueron a las casas de la gente. Y todos les contaron lo mismo. Es decir, al día siguiente sabíamos todo lo que había ocurrido. Porque lo que vendió Esperanza Aguirre, y vuelvo a esta mierda, que es muy difícil, en rueda de prensa, presidenta de la comunidad, a ese fulano que era el director del informativo de la noche, este es el bagaje con el que nos movemos. O sea, este es el bagaje. Pues votan eso en vez de aquí. Pero bueno, el caso es que ese es el bagaje. Esta señora da una rueda de prensa para decir que Zapatero ha pagado a unos sicarios
para que a este señor atenten contra él a las 12 de la mañana yendo a su casa tranquilo. Esto es lo que dice. Y encima sale mi foto. Claro, como yo no era Germán Tess, pues era el agresor. Entonces, claro, a mí se me peta el teléfono. Hostia, ¿qué le has pegado al Germán Tess? Y yo, ¿qué está pasando? Bueno, pues efectivamente esta señora decía, y esto viene dado por un programa de televisión que es el que ha inducido, programa de televisión que induce, unos señalan y otros ejecutan. Y mi foto, con 2 huevos. Yo esto no lo puedo hacer. ¿Tú te imaginas que yo hiciera esto? Que yo sacara a Carlos Herrera en mi programa diciendo que ha violado a alguien porque me da la gana. Yo no vuelvo a trabajar nunca en la televisión. Nunca. Por eso te digo que esto de la manipulación no solo es un fenómeno muy complicado y muy difícil de luchar contra él porque detrás está el poder real, claro, sino que además es de una amplitud tremenda lo que está y completamente asimétrico. En mi programa llevamos 18 años y no hemos tenido ningún problema judicial serio, porque luego, si queréis, para terminar, hablo de otra cosa, porque es muy graciosa. Ningún problema judicial serio en 18 años, porque no mentimos. O sea, y esto es otra cosa, como ya la verdad no existe, porque es subjetiva, una mierda, es subjetiva. A mí me metieron... Pues me extiendo porque claro, una cosa me lleva a otra. Un día aparecí en una foto, que no soy periodista, y estaba... Te voy a contradecir, permíteme que te contradiga un segundo. No, déjame que cuente lo de la foto porque es muy gracioso. Pues estaba todo Dios. Estaba Iñaki Gabilondo, estaba tal José María García, la madre que los parió. ¡Todos! Gabilondo es mi ídolo, pero quiero decir que no es que lo esté mezclando. Pero es que era una foto, no sé para qué. Y digo, oye, yo no soy periodista, yo quiero estar... Sí, coño, tú ponte. Tal, bueno, todos. ¿De qué se pusieron a hablar antes de la foto tomando el croissant? De que la verdad no existe. Y yo estaba, macho, con un dolor de cojones, estaba diciendo, ¿pero de qué estáis hablando? Y le dije una cosa que se hizo un silencio como diciendo, el imbécil este. Dije, basta con no mentir. O sea, tú te puedes equivocar y equivocarte toda la vida, claro, estar en el error, pero mentir es otra cosa. Y entonces, que estén cuestionando la verdad, por el amor de Dios. Con hechos alternativos que dicen ahora, ¿no? Te iba a decir, Wyoming, simplemente por hacer un inciso rápido, y me voy ahora con Silvia. El Sindicato de Periodistas de Madrid, por ejemplo, no exige para formar parte de nuestra organización la titulación universitaria como periodista. No consideramos que el periodista sea solamente aquel que tiene una licenciatura de periodismo. Solamente decirte que desde el sindicato sí que consideramos que eres periodista, por mucho que tengas la carrera de médico y eres bienvenido como afiliado. Sí me voy a sindicar. Claro, cuando quieras eres bienvenido como afiliado a nuestra organización. Y me voy con Ichao Rondo, nuestra Calesi en esta mesa, según Julián. Bueno, yo creo que hay que tener mucha caradura para mentir, porque, claro, planteaba ahora Wyoming, ¿no?, que ha sido víctima, él en concreto, de muchísimas mentiras, muchísimos bulos. Claro, es que probablemente a muy poca gente de nosotros, si es que hubiese alguno en esta sala, se le ocurriría salir delante de un gran medio de comunicación de masas y decir una salvajada de esas características. Entonces, primero, para mentir hay que tener mucha caradura. Decía Wyoming, al intermedio nunca le ha caído una demanda por mentir. Claro, es que los que generan el bulo contra aquellos que luchamos contra los bulos, precisamente, no encuentran una tacha en nuestra labor. Entonces, ¿qué hacen? Van a lo personal. Porque es cierto que hay una forma de anular a un periodista que es contratarle para un gabinete de comunicación, la otra es hundirle personalmente. Y cuando un periodista, que además es precisamente consciente de cuál es el poder de los medios de comunicación de masas, se ve como el protagonista de un bulo en el epicentro de una polémica, es consciente de todos los medios de comunicación de masas que están sacando esa información o desmintiéndola o que se ponen en contacto con uno para intentar desmentirla, cómo se replica a la velocidad del rayo el bulo por los medios de comunicación, pues es cierto que los periodistas, que no tenemos por qué ser superhéroes, podemos decir, oye, yo doy un paso atrás, esto a mí no me conviene, ¿no? Creo que es el momento de decir que van a tener que esforzarse un poquito más, sinceramente. Porque vamos a estar aquí para desmentir bulos el tiempo que haga falta y se inventen las mentiras que se inventen sobre nosotros mismos. Pero no nosotros que estamos en este escenario. En este país hay periodistas extraordinarios, que quizás no en la primera línea o de forma no tan visible, pelean contra los bulos cada día. Entonces, primero, la salud del periodismo yo creo que es buena y que tenemos que abrir aún más el camino para que los compañeros puedan informar, en fin, con comodidad, que tenemos que defenderles. Pero hay que decir que
que tenemos que realizar una declaración de intenciones. Aquí está Wyoming, después de todo lo que le ha pasado. ¿Qué más declaración de intenciones queremos? Vamos a seguir combatiendo los bulos, aunque se inventen cualquier bulo personal. Si a poder ser puede ser un bulo un poquito más sofisticado, pues, hombre, por lo menos pensaríamos que le están dando 3 o 4 vueltas a la cabeza. Ni tan siquiera es eso. El bulo, cuanto más burdo es, mejor corre por las redes sociales y mejor corre por los medios de comunicación que quieren hacerse eco del bulo. Pero si cada uno de nosotros, cuando leemos un titular, de verdad nos paramos a pensar, sinceramente, 10 segundos, no es invertir mucho de nuestro tiempo, y reproducimos ese titular, probablemente nos lleve a la risa. Que se esfuercen un poquitito más. No nos vale con estos bulos para apartarnos de la profesión. Venimos precisamente a reivindicar una profesión maltratada y al obrero y a la obrera de la redacción, la cámara al hombro, el freelance del artículo a 40 euros, el técnico del audiovisual o la que trabaja en un plató. Porque sí, compañeros y compañeras, somos trabajadores y trabajadoras que no podemos permitirnos la atomización a la que las lógicas de nuestro oficio, cada vez más acentuadas en un mundo digitalizado que nos aleja del resto, nos quiere someter. Durante mucho tiempo nos hemos querido creer que el periodismo era una profesión de élite, un oficio que nos acercaba al poder y que en ocasiones nos mimetizaba con él. Es hora de reivindicar la organización social, la fuerza del colectivo y el compañerismo que tantas veces a lo largo de la historia nos ha salvado del despotismo de quienes nos dirigen y del empresariado que muchas veces nos asfixia a nosotros y con ello al derecho a la información, que es mucho más que nuestro. Para mantener además un asiento en el palco del Bernabéu y mercadear con un nuevo anunciante o con un pacto o enfrentamiento entre cúpulas partidistas. Hoy damos especial relevancia al sindicalismo como trinchera de lo colectivo y al buen ejercicio de la profesión, cuestionado precisamente estas semanas ante la catástrofe ocurrida en Valencia y ante la barbarie de una parte del poder mediático que ha acompañado a la desgracia, con un debate público intoxicado de bulos y desinformación, mientras los cadáveres seguían amotinados. Llegué a la Secretaría General en mayo de 2023 ante la sospecha de muchos compañeros, pero lo hice con mucho entusiasmo. En aquel congreso pactamos una junta unificada que durante estos meses no ha dejado de renovar la organización. Hemos convocado jornadas, ruedas de prensa, encuentros con la afiliación, hemos renovado la imagen pública del sindicato, nuestros carnets, nuestra sede, nuestra presencia en redes sociales o nuestro impacto en el mundo de la empresa y más allá del mundo de la empresa, que es el propósito también que teníamos en aquel congreso en el que renovamos la junta de esta organización. Pero durante estos meses, por lo menos en lo que a mí respecta, precisamente por defender la autonomía del periodista y las buenas prácticas en lo laboral, mi vida profesional se ha visto pausada indefinidamente por un conflicto que me ha paralizado, al que no podría haber hecho frente si no me hubiera sentido apoyado en común. Un conflicto que ha impedido que pudiera comprometerme con la organización y con los propósitos que defendí en aquel congreso como me hubiera gustado hacerlo, pero del que estoy seguro que cuando salga, acompañado de vosotros y vosotras, si así lo consideráis, colocaremos al Sindicato de Periodistas de Madrid en el lugar que merece. Queda mucho por hacer y mucho por construir, y esto es el comienzo de una nueva fase para esta organización y estoy convencido de ello, compañeros y compañeras. Decía Kapuczynski que el trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en encender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a ocultarse. Por eso, y por mucho más, estamos hoy aquí, para encender la luz y servir de lámpara en nuestro oficio.